Muy buenas amigos de este podcast. Soy economista de Agenda Económica. Hoy me acompaña, este sí es joven, el que me acompaña hoy es joven. Y déjenme decirle que ha sido el que más trabajo me ha dado otra vez, para que ustedes vean cómo es el asunto, siendo el más joven. Pero es que el asunto de edad, un asunto de ocupación. Y Emilio no había podido coincidir un martes o un viernes para estar en este podcast acompañándome. Así que bienvenido a Emilio Hungría Andrickson para participar en este podcast. Gracias, Emilio, por estar con nosotros. Muchas gracias, Ezequiel. Honrado de estar aquí ya, finalmente. Sí. Mira, Emilio, como ya tú conoces la dinámica, ¿dónde tú hiciste el cuarto de bachillerato? Centro Educativo Los Prados. Oh, tú eres de Los Prados. Sí. Ok. Y en ese cuarto de bachillerato, Emilio Hungría estaba bien convencido que quería ser economista. No. Yo llevaba un tiempo pensando que quería ser. Desde el tercero de bachillerato había empezado a tomar los exámenes de aptitud, actitud, etc. Y a mí me salía... bueno, yo siempre fui muy bueno con las matemáticas, entonces me salía como todas las cosas matemáticas. Pero también me salía que yo tenía una mente muy argumentativa. Yeah. Entonces, por ejemplo, me salía derecho. Pero era como, bueno, pero si me gustan mucho las matemáticas, derecho no es el sitio. Me salía filosofía. Yo decía, bueno, no sé si filosofía en República Dominicana me va a dar de comer. Y me salía economía. A Felipe Cuello le salía igual la filosofía. Sí. Y el derecho también, si tú supieras. Sí, no, y son cosas que me gustan. O sea, sí. De hecho, por lo que me ha tocado trabajar y por pasión, son cosas de las que leo, de las que constantemente estoy aprendiendo, intento estar cerca. Hay amigos míos abogados que dicen que yo soy más abogado que ellos. No por lo que sé, sino por lo que argumento. Por lo que argumenta. Pero sí, yo tenía entonces esas dudas y me gustaba un poco de todo. De nuevo por eso, o sea, una mente un poco inquisitiva, se preguntaba las cosas. En un momento pensé en medicina, etc. Pero bueno, en el proceso estuve aplicando a varias universidades. Apliqué a una universidad de fuera y estaba en el proceso o sea, me había ganado un espacio para la beca, tenía que terminar ese proceso. Pero ahí yo estaba interesado en inscribirme con mecatrónica, ingeniería mecatrónica. Ok. Simplemente por... O sea, ya con la beca tú todavía no sabías en qué carrera te iba a apuntar. Exacto. En ese momento en mi mente era, bueno, creo que me voy a ir por mecatrónica. Mecatrónica además era una universidad que era el Tecnológico de Monterrey. Sí. Era una universidad que es reconocida un poco por sus ingenierías, etcétera. Y yo decía, bueno, pues tal vez me voy para allá. En ese proceso, pues como... se van dando ciertas situaciones y me doy cuenta... Mira, ¿Qué edad tenía más o menos? ¿19 años? No, 15, 16. Pues yo me gradué a los 16 del colegio. Ok. En ese proceso me doy cuenta como, mira, no es que no me guste tal vez el concepto de la mecatrónica, pero como que creo que eso no es. Empiezo a hablar con algunas personas cercanas y me doy cuenta de que tengo mucha afinidad con varios que habían estudiado economía, que habían hecho distintas cosas. Algunos se habían ido más por finanzas, otros más por economía pura. Y me doy cuenta, bueno, tal vez quiero estudiar economía. Y en el mismo proceso había seguido también el tema de la beca con Intec, acá. Entonces digo, bueno, tal vez voy a declinar con el tecnológico y me voy a quedar acá en Intec a estudiar economía. Exacto, con la beca. ¿Quién te estaba dando la beca entonces? El mismo Intec. Intec tiene el PIES, el programa Intec con los estudiantes sobresalientes. Okay. Que puede ser dentro de Intec o fuera del país. No, o sea, la de Intec es puramente de ellos. Yo había aplicado la del Tecnológico de Monterrey y había aplicado la de Intec por separado. Entonces, pues ahí sigo mi proceso con Intec y incluso recuerdo que cuando yo apliqué a la beca, hay momentos distintos entre aplicar a la beca y aplicar a Intec. Cuando yo apliqué a la beca, yo había puesto mecatrónica, porque en ese momento tenía en la mente estudiar mecatrónica en el Tecnológico de Monterrey. Y cuando aplico Intec, puse economía. Y me llaman un día de Intec y me dicen, mira, aquí tenemos que tú quieres estudiar mecatrónica y economía. ¿Cuál de las dos es? Y yo no, economía. Ellos creo que estaban haciendo los pininos con mecatrónica. Sí, ellos tenían, era como su segunda promoción de mecatrónica. Sí, correcto. Pero al final, bueno, no estudio mecatrónica, entré a economía. Ya. Con creo que mucha claridad desde el primer momento. Si te hubiese ido a México, te queda en mecatrónica. Sí, probablemente, porque en parte también era como de las cosas que era reconocido. No sé si allá hubiese cambiado, pero en principio era como... Esa era la mentalidad que tenía. Voy a estudiar lo que acá parece que
es de vanguardia. Ok. Me quedo, estudio economía En Intec. En Intec. Ok. Entramos en agosto y rápidamente, como los primeros meses de Intec son las materias básicas. Estamos hablando de 2008 por ahí. 2008. Sí. Estaba en las materias básicas y yo empecé a sentir como esa espinita de yo quiero trabajar. Y bueno, yo ahí le he pedido a una de las personas con la que había hablado de economía, que había estudiado economía, Héctor Salcedo. Esto es eso libre. Sí, exacto. Okay. Le digo a Héctor, bueno, Chacho, como le decíamos en la iglesia, le digo, tengo el interés de trabajar en economía, él tiene su propia empresa de consultoría, él me dice, bueno, si tú quieres podemos hablar para ponerte part-time allá y tú lo puedes llevar con los estudios. Si tú ahora mismo te estás dando en la mañana, tú vas por las tardes. Y su socio, que él también tenía otra firma de consultoría, pero eran socios, que era Bernardo Fuentes. Sí, también. Pues Bernardo también me acoge. Sí. Y bueno, pues yo empiezo ahí recuerdo el día que empecé a trabajar, porque era septiembre 15. Hablando de 18 años, 17 recién 17 cumplidos. años, ok. Recuerdo el día que empiezo a trabajar porque es el día que Lehman Brothers quiebra. Con dos economistas comenzaste a trabajar. Con dos grandes economistas. Recuerdo que yo voy y lo primero que ellos me dicen es toma ese periódico, lee lo que dice ahí y aprende eso, porque tú acabas de iniciar tu trabajo en economía en uno de los momentos más interesantes. La quiebra de Lehman Brothers que inicia el proceso, o vamos a decir, no sé si inicia, pero es el punto de quiebre del proceso de la gran recesión en Estados Unidos. Sí. Y es como, desde el primer día es, vamos a explicarte qué es el PIB, porque tú vas a tener que utilizarlo pronto. Entonces, bueno, ahí empecé a trabajar y vamos a decir, esa es mi entrada. ¿Tú tuviste dos universidades entonces? Sí. Intec y la oficina de Héctor Salcedo y Bernardo. Sí. No, yo agarraba, iba de Intec, iba a mi casa, comía y de mi casa salía corriendo a la oficina y usualmente estaba ahí hasta las 7 de la noche. ¿Qué se te hacía fácil? Ambas cosas, porque si tú trabajabas economía y estudiabas economía, iba como de robo en la universidad, ¿verdad? No, claro. O iba de robo en el trabajo. No. Al revés. Le agradezco mucho a ambos. Sí. Bueno, primero Héctor se retira como a los 6 meses de yo estar allá, empieza ya a dedicarse por completo al pastorado. Sí. Pero le agradezco a los dos porque esos primeros meses donde yo no sabía lo que era el PIB, ellos tenían que explicármelo todo mucho con cucharita, mucho de y tuvieron la paciencia. Y tuvieron mucha paciencia. Creo que al final, modestia aparte, creo que les repagué bien en el sentido de que fui un alumno aventajado. Sí. Pero además, evidentemente, para mucha ventaja para mí, el hecho de haber tenido eso, porque cuando empiezo entonces a dar economía, que viene siendo en mi tercer cuatrimestre, mi tercer trimestre, que creo que entraba en introducción a la economía, yo tenía, en términos de concepto y de entendimiento, pues, ya la micro te supo más fácil. Claro, evidentemente. Luego las matemáticas ya son otra cosa. Sí. Pero que gracias a Dios también me esa matemática había que fácil. Claro. Pero el concepto de poder entender lo que era una elasticidad, lo que era el PIB, el concepto de las cuentas nacionales, la cuenta corriente, etcétera. O sea, había mucho de la macro que ya yo manejaba y eso, pues evidentemente, muy bueno. Me facilitó mucho, o sea, debo admitir. Y luego está también esa disciplina que te genera el trabajo, esa disciplina de tú tener que sentarte con un Excel. Y tenía facilidad de horario también. Claro, ¿no? Y eran muy flexibles, o sea, cuando yo les dije, bueno, ahora voy a intentar cambiar a las tardes, pero tengo una clase en las mañanas los miércoles, no hay problema. O sea, como siempre buscaban la manera, pero yo creo que mis padres me inculcaron la responsabilidad. A ti te pagaban para aprender, entonces. Básicamente. Sin duda, los primeros 6 meses yo fui neto negativo. O sea, no hay duda de que ellos me estaban pagando a mí para aprender todo. Después tal vez yo empiezo a aportar algo y bueno, ya eventualmente sí, ya era un trabajo. Comenzaste a pagar algo ahí. Sí, no, y la verdad que eso, o sea, le agradezco a mi mamá y mi papá que me dejaron hacer eso, o sea, ellos me apoyaron, o sea, me decían, bueno, o sea, si tú no te va mal en la universidad, dale, y creo que fue muy bueno porque desarrolla mucho esa cultura de... No, y además pocos estudiantes tienen esa oportunidad, ¿no? Sí, no, o sea, y muchos de mis amigos, por ejemplo, que empezaron a trabajar en otras cosas, o sea, no necesariamente en el área de economía, que igual, o sea, cualquier trabajo es bueno por la disciplina, pero un trabajo que además te aporta a ti para aprender,
a tan temprana edad. Tú duraste 3 años en INTEC. Duro 3 años en Y INTEC. 3 años trabajando con Bernardo Fuente. Sí, duro 3. Digo con Bernardo Fuente porque me dijiste que a los 6 meses de Sí, estar ahí Correcto. se retiró. Sí. O sea, la carrera la duraste entera trabajando con Bernardo Fuente. Sí, duró la carrera y luego duré, déjame ver, yo acabé en 2011 y duró casi un año más, no, como 6 meses más después de que acabó la carrera, Trabajando con ellos. trabajando con ellos. Vamos a hablar ahora de la universidad. Después volvemos al trabajo. Porque es interesante. Tanto Yamilé, Andrés, tú y otros trabajaban siendo estudiantes también de la profesión, que no es tan fácil para una carrera tan exigente. Esos 3 años tuviste buenos profesores. Sí. ¿Cuáles fueron los mejores 5 o los mejores 10? O háblame de tus profesores, ¿cuáles fueron los que más incidieron? ¿Cuáles fueron esos profesores que tú dijiste, si no hubiese sido por ese profesor, yo creo que no me graduó bien o no me hubiese graduado como yo me gradué? Wow. Sí, creo que hay varios. Porque son intensos los 3 años de INTEC, ¿no? Sí, sí, sin duda. Casi sin respirar. No, sí, constante. O sea, y tú tienes 2 semanas de vacaciones máximo. Sí. Incluso en un momento era 1 semana por el cambio del calendario. Bueno, grandes profesores, Jaime Aristi Escuder, sin duda. Ah, ok. Jaime Aristi justo había regresado a dar clases en INTEC, él tenía un tiempo sin darla. Jaime Aristi es grandioso profesor. Apolinar Veloz, que en ese momento era el director de la carrera, sí. con quien tuve muy buenos encontronazos. Buenos encontronazos. Claro. ¿Qué significa eso para ti? No, o sea, Apolinar, debo decir, Apolinar, constructivo para ti. ¿no? Sí. Y claro, y Apolinar dejaba mucho espacio para uno poder argumentar con él en la clase. Okay. Y yo creo que si algo tiene la economía es el hecho de que se supone que se construye a través del pensamiento. Exacto. Tú no se construye a través de un dogma. Y tal vez es uno de los grandes errores de muchas personas, tanto economistas o aficionados a la economía, que parten del dogma para llegar a la economía. Y yo creo que la economía debe partir de... No hay una sola... No quiero decir que no hay una sola verdad, pero cada modelo tiene una razón de ser aplicada a un momento. Sí, pero independientemente del concepto, Apolinar te dejaba pensar. Claro, y Apolinar lo que te decía era, o sea, ok, ¿qué modelo es el que tú estás utilizando para decirme eso? Entonces te permitía sentarte con él y argumentar y pelearle, y él pelearte para atrás, y era como... Y de repente te decía, ok... O sea, si vas a pensar eso, tienes que tener base para pensar. Exacto, o sea, era tú, si tú me lo dices, ¿cuál es tu pensamiento detrás? Y si tú no me lo puedes decir, bueno, pues ya, a silencio, porque no me interesa una opinión que no tiene una base. Ahora, si tú tienes base, podemos durar 30 minutos de la clase discutiendo tu base versus la mía. Sí, porque le va a servir a todo el que esté ahí también. Exacto. No, sí. y claro, y te va a servir mucho a ti. Y después, y a veces era como se acababa la clase y decía, Emilio, sobre lo que estamos discutiendo. Y nos tiramos 30 minutos discutiendo. Eso era muy bueno con él. Grandioso profesor. Bueno, y lo mismo, Jaime Aristi era... ¿Qué clase te daba Apolinar? Apolinar me dio Macroeconomía 1, me dio Política Monetaria. No recuerdo si me llegó a dar alguna otra después, pero al menos esas 2 fue él. Jaime Aristi que me dio las matemáticas. Sí. También, bueno, vamos yendo un poco en orden, José Luis Actis, a quien le agradezco mucho, tal vez una de las personas... Ha sido mencionado acá en el podcast. Una de las mentes más claras en economía, y otro con el que tuve muchos enfrentamientos. Con él. Y al que le respondía. Como que te estaba gustando mucho. Me gustaba. Siempre, te gustó mucho porque como tú tienes actitud argumentativa, como dices, ¿no? Y debo decir, y con José Luis, primero, es una grandiosa, una mente brillante, que a él le gusta responder con argumentos, pero usualmente los estudiantes lo que suelen hacer es, bueno, cuando el profesor me responde con fuerza, yo me bajo. Sí. Yo no tengo eso. Entonces yo le respondía para atrás y creo que a veces a él le gustaba, a veces no. Entonces, pero era divertido. Cuando no le gustaba, ¿qué tú hacías? ¿Bajaba la guardia? No, yo decía, no, ya, profesor, siga donde la clase. No, pero sí, o sea, me gustaba mucho eso, y de verdad, o sea, creo que mucho de mi entendimiento de la microeconomía y de cómo funciona, vamos a decir, la economía del día a día, viene de esas clases y de esas discusiones con Actis. Actis es además
el primero que me dice, me empieza a mandar a la pizarra a explicar temas de cosas que, bueno, lo vimos en clase, etcétera, y me dice, tú algún día vas a dar clase, empieza a practicar cómo se da clase, y me dice, tú te tienes que parar de este lado de la pizarra para que los estudiantes puedan ver, cuando tú estés explicando, tienes que explicar mirando a las personas, no mirando a la pizarra, a menos que estés señalando algo, siempre señala todo tu pensamiento, qué fue lo que hiciste, etcétera. Y le agradezco mucho porque esas pequeñas lecciones me valieron para después. Okay. Pero sí. Okay. Entonces, José Luis Actis, Edwin Cross, que en paz descanse, también me dio ¿Edwin Cross? Edwin Cross. Ajá. Edwin Cross me dio varias clases de historia del pensamiento económico, de desarrollo económico, que es lo que termino estudiando después. Sí. Y también otro con el que nos sentábamos muchas veces después de clase a discutir de los temas, etcétera. Una persona a quien le agradezco mucho también en eso. Y no sé, no quiero que se me queden otros. Rolando Guzmán también me dio Rolando, buenas clases. que fue después fue rector de INTEC, creo que en mi último año. ¿Quién es más? Rolando Guzmán, Luis Checker también me dio una clase, Fabricio Gómez Mazara. Fabricio Gómez. Sí, también me dio una clase. Creo que tuve muy buenos profesores. ¿Y Pavel? Pavel no llegó a darme clase en ese momento, no. No, ya luego de las otras clases, tomé varias otras clases que no eran de econometría. Juan Erges Domínguez, mi profesor de econometría, también otro que le agradezco mucho que se haya sentado conmigo y ha intentado sacarme el jugo en todo. Entre Acti y Veloz hasta ahora aprecio que fueron los que me incidieron por la parte argumentativa. Y Jaime Aristi también mucho por la matemática. Sí, sí. Y luego Jaime Aristi también es el primero que me dice, mira, yo quiero que tú seas mi monitor. Y no solamente que quiero que seas mi monitor aquí en Intex, quiero que seas mi monitor en Pucamaima. Entonces empiezo a... lo permitían. Bueno, vamos a decir, era un poquito informal, sí. Pero empiezo a ser el monitor de su clase en Pucamaima, y luego también bajo él tomo varias clases de economía más avanzada, etcétera. Creo que sí, o sea, fueron experiencias grandiosas. Ya fuera de los 3 años. Ya sí, ya en Fama, en su... Exacto, sí. De matemática. En la clase de matemática que estaba en Bar, ¿no era? ¿No? No, era en otro sitio, era en la Correa Cidrón. Ah, ok. Okay. Entonces sí, creo que ellos tres... bueno, no, y obviamente. Ramón González, mi profesor de Macroeconomía 2, alias Moncholo, que está en el Banco Central, también sí. Brillante. Otro con el que tuve buenas discusiones. Pero creo que eso era, o sea, a mí me gustaba mucho ese espacio que muchos de esos profesores te permitían en clase o fuera de clase, de sentarte a hablar de las cosas que te llamaban la atención, a hablar de las cosas que tú estabas pensando. Te lo permitían después, o sea, después sí, de la clase. A veces te lo permitían o sea, a veces se daba un poco ese espacio en la clase, a veces te decían, oye, vamos a hablar después. Y lo hacían sin prepotencia, o sea, era más como tú vas a hacer... vamos a darle clase. Claro, sí, no. Y tú vas a ser mi par en algún momento, o sea, sí. Eventualmente vamos a ser colegas. Okay. Entonces yo quiero poder hablar con alguien para que eventualmente va a ser mi colega, para asegurarme que voy a tener un colega de valor, o sea, que con quien pueda valorar, argumentar. Y creo que todos de ellos excelentes. No sé si se me queda alguno, pero si se me queda alguno, perdón. Pero sí. ¿Y de compañeros? ¿Qué buenos recuerdos académicos tienes con ellos? No, buenísimo. ¿Y cuáles fueron? Buenísimo. Casi ninguno está en el país ahora mismo. No me digas. Sí, creo que porque muchos de ellos tomaron... ¿Se han ido a trabajar fuera? Se han ido a trabajar fuera por distintas razones, a distintas áreas. Pero bueno, tenía... bueno, mi grupo, vamos a decir, más cercano, Faribel Frías, Hanna Shelber, Livia Calvo, Gabriel Esteve, Lina Quiñones, pero además Ariadni, que ahora mismo está dando clases, según me dijeron recientemente, que una mente brillante, Scarlett Caro. ¿Cuál es más? ¿Tú empezaste con ellos y terminaste con ellos? Sí, empezamos un grupo como de 40, se fueron cayendo algunos. Sí. Y terminamos, era como un grupo como de 20, que vamos a decir, terminamos casi toda la... O sea, esos 20 comenzaron y terminaron. Y terminamos juntos, o sea, tal vez alguno quiso ir... ¿Tú eres el más joven? Puede ser. No, sí. Ahora no lo recuerdo, pero sí. O sea, yo era más joven que la mayoría por un año, no sé si había alguno que era de mi edad, pero sí.
Entonces yo ahí en 2011 acabamos casi el grupo completo, y yo acabo cuando tenía todavía 19 años. Y en esos 3 años, en lo que también trabajaste con Bernardo, que me puse Salcedo, de alguna manera u otra, las cosas que tú dejabas como pendientes para argumentar en la clase, ¿iba a discutirla con Bernardo? ¿O no querías mezclar esas cosas? Mira, no quisiste mezclar. Claro, no tanto, a menos que fueran de los temas, por ejemplo, que estábamos trabajando. Porque usualmente, o sea, creo que, obviamente, en las clases hay mucho de lo que tú necesitas entender del mundo práctico, y hay mucho de lo que luego cuando tú vas a practicar es bueno tener ese, vamos a decir, modelo detrás. Pero luego al final del día tú estás trabajando algo donde tú dices, ok, quiero presentar, no sé, este modelo de inflación y crecimiento, etcétera, y ya ahí tú vas mucho más aplicado. Sí, definitivamente tenía también mis discusiones con Bernardo sobre, bueno, pero yo creo que deberíamos presentarlo de esta manera, cambiar esto, me parece que hay que considerar esto o aquello. Y de nuevo también me dio mucho espacio para... ¿Y hay alguna buena experiencia de trabajo que no violente la discrecionalidad en esos 3 años y medio? Sí, sí, no. ¿Puede decirnosla, puede compartir? No, sí, constantemente. Bernardo hacía muchas presentaciones sobre coyuntura, sobre temas de coyuntura económica, y evidentemente para temas de coyuntura económica, pues nosotros somos una economía pequeña y abierta, por lo tanto hay que primero ver todo lo que está sucediendo en el país, pero también todo lo que está sucediendo fuera. Y Bernardo me da mucho espacio para, bueno, ya vamos a decir mi parte posterior, no al inicio. Bernardo me da mucho espacio para crear una primera historia. ¿Cuál es la historia de lo que va a pasar en República Dominicana? Pongamos, ¿no?, 2012. Estamos en finales de 2011. Crea una historia de qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando con la economía europea, qué entonces estamos viendo que está pasando en Dominicana. Crea una primera historia y luego de tú crearla, entonces obviamente pues él viene y me dice, no, mira, creo que esto hay que cambiarlo, tú has considerado esto, has buscado esto. Pero él fue dándome poco a poco ese espacio para yo poder empezar a pensar desde cero. Que no fuera como lo que él me dijo, yo vengo y lo traduzco en slides. Y creo que eso me ayudó mucho de nuevo. Ya aquí tengo que tener un pensamiento crítico, no solo de lo que yo creo que pasa, sino dónde busco qué pasa, cuáles son las fuentes de información que yo tengo que estar leyendo, de dónde tengo que estar informado. Y luego entonces también cómo convertir mucho conocimiento en una historia. Una historia narrativa que al final ya es una venta, o sea, tú tienes que salir a vender por qué tú crees todo eso, pero que te ayude a poder centrar ese pensamiento y toda esa teoría que uno tiene detrás en algo que sea útil para un sector privado que ahora necesita tomar decisiones en base a eso el siguiente año. Y creo que, o sea, para mí esas experiencias que progresivamente me fue dando más espacio para tener, creo que fueron muy buenas. Vamos a volver en cualquier momento, Emilio, a esos 3 años y medio que tuviste con Bernardo. Vamos ahora a pasarte que ya te graduaste de INTEC. ¿Hiciste alguna tesis, algún monográfico? Sí, un monográfico. ¿Cuál fue el tema del monográfico? Mi tema del monográfico era los programas de transferencias condicionadas, en este caso solidaridad, y como las buenas prácticas internacionales versus el sistema dominicano, o sea, qué cosas que estábamos viendo que se estaba haciendo acá, cuál era la teoría detrás de dar eso, porque se supone que viene de algún espacio, cuál era la teoría detrás de dar eso, en qué estábamos viendo, qué efectos estaba teniendo y qué se podía mejorar o no. De nuevo, obviamente uno en el proceso de graduarse no creo que la leería hoy y tendría muchos comentarios a mi propio monográfico. Sí. Pero era un poquito de... ¿Y con qué comparaste ese trabajo? Porque hiciste comparaciones, seguro. Porque sí, es un programa de transferencias Era... Evidentemente, ese programa... Es un programa social. Sí. Simplemente. Es un programa que nacía, vamos a decir, una copia de una mezcla entre programas que habían en Brasil y en México. Y esos programas de Brasil y México, pues ellos habían tenido sus propias lecciones aprendidas y lo habían estado modificando mucho.
De hecho, el programa de México siempre hago la broma de que cada vez que llegaba un nuevo gobierno le cambiaba el nombre, pero era el mismo Sí, programa. aquí también. Exacto. Porque eso es como un apellido que cada quien quiere. Exacto. Tú dices, bueno, no sé, el anterior se llama Solidaridad, el de este Supérate, bueno. Sí, Está bien. claro, claro. Pero sí se aprovechaba, o sea, en México que tiene muy buenos economistas, lo que muchos de ellos aprovechaban cuando se le ponía al mando de esto para hacerle pequeños cambios. Mira, hemos visto que se necesita mejorar la inclusión financiera, entonces, ¿cómo podemos incluir un cambio que ayude a más bancarización, por ejemplo? Y como esas pequeñas cositas, entonces era como... en ese momento, Prosoli, como se le llamaba, le faltaban muchas cosas, que algunas que se le añadieron, algunas que no. Y era una comparación de, bueno, ¿qué han aprendido en estos otros sitios? ¿Qué estamos viendo que es el efecto Prosoli, por ejemplo, con el tema de la bancarización? Que no se había logrado casi nada en ese momento. Entonces era, bueno, ¿qué cosas se han hecho en estos otros sitios comparativamente tal vez pudiéramos considerar por acá? Ahora mismo no recuerdo con exactitud cuáles eran, pero recuerdo, por ejemplo, el tema de la bancarización como uno de los temas principales. ¿Y por casualidad te has quedado comparando esos programas sociales de transferencia en el tiempo? Porque aquí está todavía. En otros países me imagino que está, tal vez en eso mismo que tú estudiaste en México, Brasil, no, pero tal vez sí. O sea, ¿te has quedado en eso? Sí, de hecho, bueno, eventualmente estudio mi maestría en temas de políticas públicas y desarrollo económico, y justamente algunas de las cosas que nos tocaba ver, y una de las personas con quien tuve la oportunidad de compartir en una conferencia, en un salón de clases, fue Santiago Levy, que fue básicamente el que creó el programa en México, que para mí era como, wow, una superestrella aquí. Y evidentemente le di mucho seguimiento. Luego también cuando trabajé en el gobierno, en base a mucho de eso que habíamos leído y trabajado, fui uno de los que trabajó en lo que fue en su momento el Quédate en Casa y el FASE, los que diseñaron como todo ese concepto, y mucho de lo que se diseñó ahí era en parte de las lecciones aprendidas, complicado porque aplicadas de otra manera, dado la situación del COVID, pero lecciones aprendidas de esos programas de transferencia condicionadas y de también otros programas de transferencia no condicionadas que se dan en otros países. ¿Y cómo te fue con el monográfico? Mi nota bien, fue buena. Bien recibido. Sí. Críticas siempre. Tuve una de las críticas era que alguien decía eso hay que cerrarlo completo y eso no sirve. Bueno, o sea, es una perspectiva. Sí. Pero la forma en que lo escribí le parece correcta, sí, ok. Entonces duraste 6 meses más con Bernardo, porque me imagino que aplicaste alguna beca para irte fuera, ¿lo lograste? ¿Qué hiciste? Bueno, yo en ese momento estaba indeciso de qué quería hacer. Había aplicado para estudiar, lo diré siempre, visto después, erróneamente quería irme a estudiar fuera de una vez. Digo visto después porque, ¿cómo se dice? Con el tiempo todo se ve con 20/20, pero en ese momento ese era lo que me llamaba. Yo quería hacer mi maestría, porque no sé si quería después hacer un doctorado y lo que sea. Entonces había buscado una universidad buena en Barcelona, que la Barcelona en ese momento, ahora se llama Barcelona School of Economics. Apliqué a 2 programas, el que más me interesaba y uno que me interesaba poco. Ellos te lo ponían en orden, al primero no me aceptaron, al segundo sí. Pero al final no me gustaba tanto, como que dije, bueno, tal vez me quedo y decido en otro momento a qué quiero aplicar. En ese proceso de que salgo, algunos de mis profesores que trabajaban en algunas instituciones me dicen, ¿tú crees que estarías interesado en venir para acá? O me dan recomendaciones con alguien que estaba buscando allá, y entonces me llegan varias ofertas laborales. Mientras me quedo ahí como trabajando, vamos a decir, un rol un poco más senior, ya con Bernardo a tiempo completo. Entonces me llegan esas ofertas y decido entonces moverme al Banco Central. Ok. Después de los 6 meses adicionales que le diste después de la carrera, exacto, te quedaste acá en el país más tiempo en el Banco Central. Sí, porque nosotros acabamos... ¿Y qué posición ocupaste en el Banco Central? En el Departamento Internacional, era Economista 2. Okay. Porque Intec acaba como en junio, creo que es, o julio, pero tú te gradúas en octubre. Entonces yo era como, bueno, viene la graduación. En el tiempo entre la graduación y como enero, es que me llegan esas posibles ofertas, eventualmente ofertas laborales.
Y entonces ahí es que ya me voy. ¿Y con quién trabajaste en el internacional? Entonces, en ese momento, había un nuevo director en internacional, Fran Fuentes, que ahora en el FMI. El representante en el FMI. Sí. Y Fran quería hacer cambios. Él quería traer como un grupo de gente nueva al departamento, o de algunos que habían estado en el banco y estaban fuera. Por ejemplo, Juan Ariel Jiménez, que eventualmente es mi jefe. Que estaba en ese momento en Harvard, y otros que habían estado fuera, y él creo que en ese momento fueron como 20 o como 15 personas nuevas al departamento, entre los cuales había muchos jóvenes. Yo era uno de los más jóvenes, recién graduado, y ahí entonces entro al banco, bajo el área de mercado cambiario, vamos a llamarle, el nombre completo era más largo, pero la subdirección del mercado cambiario, como economista 2. Qué bien. ¿Y qué tiempo duraste en el departamento internacional? En el departamento internacional entré en febrero de 2012 y me fui a estudiar en julio de 2014. O sea que 2 años y medio casi. Pero ya de parte del banco, o sea, el banco te dio el apoyo, te mantuvo en la posición. Sí, bueno, hay toda una historia, pero Frank, primero trabajo en esa área. Empiezo a familiarizarme mucho con el tema del mercado cambiario. Juan Ariel, que es mi jefe en ese momento como subdirector, pues me da mucha exposición con altos funcionarios, con muchas cosas que trabajábamos. Mucho de lo que le agradezco a Bernardo, de poder haber aprendido, vamos a decir, ese tema de cómo crear una historia, cómo entenderla, etcétera, de dónde tengo que estar leyendo cosas, pues me valió mucho en el banco. También el haber aprendido a utilizar bien las herramientas básicas, Excel, PowerPoint, etcétera, era súper valioso para hacer una presentación que fuera llamativa, que estuviera bien hecha, etcétera. Entonces eso me da mucho exposure, primero a través de Juan Ariel, luego el mismo Frank también pues me acoge bajo sus alas. Juan Ariel eventualmente se va a presidencia y me quedo trabajando mucho de cerca con todos esos temas. Por ejemplo, cuando venía el FMI, muchas de las reuniones con el departamento, yo era uno de los que estaba encargado de discutir con el FMI. Mira, no, esto es lo que nosotros estamos viendo, esto es lo que estamos haciendo. Evidentemente no con los altos rangos, ese es un rol del gobernador y los directores, pero vamos a decir con el staff técnico del FMI teníamos muy buenas reuniones, y creo que ese era un buen proceso. Entonces cuando aplico primero la beca Fulbright con la embajada de Estados Unidos, Sí. me la gano, y ahí ellos entonces te ponen a aplicar a universidades fuera. Aplico a un par de las universidades que a mí me llamaban la atención, que eran programas de políticas públicas, pero yo quería programas de políticas públicas con alto contenido cuantitativo, o sea, que me tocaran mucha microeconomía profunda, etc. Ahí entonces entro a las 2 universidades que yo quería, que eran Princeton y Harvard. Las 2 me becan y entonces yo tengo, vamos a decir, la decisión gratis de a cuál lado quiero irme. Sí, tienes que elegir una. Exacto, o sea, pero era como, ya me daba igual porque no había una decisión económica, eso ayuda. Y ahí entonces decido irme a Harvard, y el banco entonces decide darme preservar mi puesto, y me quedo entonces con el banco durante ese tiempo. Con el compromiso de que cuando vuelvas tienes que quedarte un tiempo con ellos. Sí. Entonces, ¿hiciste qué tiempo en Harvard? ¿1 año? 2 años. 2 años. 2 muy lindos años. ¿Qué estudiaste ahí? Entonces, economía. Se llama en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy. La maestría es en Administración Pública en Desarrollo Internacional. Es el nombre formal. Ya. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fueron esos 2 años? Los mejores. Ajá. Sí, grandioso. Aún siendo intenso, me imagino que fue. No, intensísimo. Mi maestría es famosa porque el primer año es particularmente intenso. En la Kennedy hay 5 maestrías distintas. Y el chiste que hacen las otras 4 maestrías es que a los de mi maestría nadie lo ve el primer año. Porque estamos todos estudiando todo el tiempo. Pero primero, o sea, grandioso porque era lo que yo quería. O sea, estaba estudiando las cosas que me llamaban la atención, que más me gustaba. Estaba estudiando de la mano de los tipos que escribían los papers que yo me leía en la universidad.
que para mí eso era una locura. O sea, eventualmente tomé clases con varios premios Nobel, hoy en día premio Nobel. Y además el grupo con el que tú te hacías amigos y con lo que tú pasabas 18 horas al día eran tus hermanos. Entonces tú también desarrollas una relación muy profunda con ese grupo de personas. Teníamos una muy buena hermandad, nos ayudábamos todos con el tema de poder entender las cosas. Como que había momentos donde, mira, había alguno que era mejor en esto, en aquello. Habían latinos y de diferentes... Un tercio de la clase era latino. Okay. 2 dominicanos, yo y Aidelis Carrasco, Okay. otra estrella, que ahora mismo está haciendo su doctorado en Nueva York. Okay. Y sí, o sea, esa experiencia me encantó. Lo único malo era que no daba tiempo para todo. Tú querías estudiar porque tú querías que te fuera bien, pero tú querías pasar tiempo con tus amigos, pero todas las semanas había un primer ministro que estaba en una conferencia, o el mismo Santiago Levy, por ejemplo, que estaba hablando sobre el programa de México de ayudas condicionales, etcétera. Entonces no te daba el tiempo para todo. Y era como siempre tomando una decisión de qué voy a dejar. Voy a hacer un poquito menos del trabajo de una de las materias porque quiero hacer esto. Voy a dormir un poco menos hoy. Pero sí, una experiencia súper gratificante. Esos 2 años del Banco Central me imagino que también fueron duros, porque en el Banco Central se trabaja mucho. Sí, sin duda. Fue bueno. Y en el área en la que estaba creo que era muy... o sea, a mi jefe les gustaba mucho... ¿En el Banco Central? En el banco, sí. Primero Juan Ariel y después Frank. ¿Y Frank? Le gustaba mucho empujar a uno para que... no te quede atrás. Hacíamos, claro. Y para que buscáramos como... Bueno, no sé, hay que trabajar esto para presentárselo al gobernador, qué es lo que le vamos a llevar, cómo lo vamos a pensar, vamos a ver la presentación. Y era como, hoy la vamos a ver, hoy yo tengo una reunión con el gobernador a las 7, entonces la vemos a las 8 de la noche. Y yo como, ok, pues aquí estaremos a las 8 de la noche haciendo la presentación. Seguimos con los 2 años de la maestría entonces. ¿Qué profesores tuviste ahí la dicha de tener? Profesores que ahora mismo tú los lees, sabes de ellos, opinan, escriben en periódico, tienen sus tesis. Claro, voy a ir primero, tal vez uno de los que más me toca como ser humano, que es Dan Levy, que fue mi profesor de estadística y además es similar, el primero del que yo me vuelvo un monitor, porque él me lo pidió. O sea, él es muy entregado a su materia. Es de hecho tal vez la mejor materia que hay en Harvard, en la Kennedy. Es la que suele sacar mejores notas. Hago un paréntesis. Tú fuiste monitor de Ángel Aristi en INTEC y en la Ucamaima. ¿Cómo te fue con esa unidad? Muy bien. Muy bien, fue divertido. Fue una buena experiencia. Y hice muchos amigos. En el momento no eran tan amigos. ¿Y los estudiantes se portaban bien contigo a un joven? No. Ellos tal vez no les encantaba mucho al principio la experiencia, pero eventualmente nos hicimos amigos. Cuando ya dejaron de ser estudiantes. Sí, no te decían bullying. O sea, no bullying, pero sí se notaba que les molestaba el hecho de que uno tan joven en un puesto, digamos, de autoridad. Sí, correcto. Bueno, Dan Levy, mi profesor de estadística, grandioso profesor, entregado a la forma en que daba clases, y fue una grandiosa experiencia primero tomar la clase, pero segundo luego trabajar de lleno con él. Él 6 meses antes de empezar la clase, él llama a algunos de sus alumnos y le dice, mira, yo quiero que ustedes sean mis monitores, o sea, mis profesores asistentes. Y nosotros empezamos el trabajo de estos 3 meses antes de la clase. Como ustedes van a ir viendo las cosas que están, ustedes me ayudan a escribir los problemas. ¿Por qué a ustedes? Porque él elige a varios. Sí, él tiene uno que es el jefe, digamos, pero que ese es usualmente uno de sus ex estudiantes de doctorado y luego 3 de la maestría. Y entonces nosotros nos llama, él nos dice, ¿quiere que seamos nosotros? Uno dice sí o sí no. Y luego entonces empezamos a trabajar desde antes y se empiezan a trabajar en los ejercicios. Te ayudaba porque te pagaban eso, ¿no? Primero me pagaba, me encantaba. Pero segundo porque tú ves el esfuerzo que se veía en la clase que él le ponía, pero tú lo ves desde dentro. Y como yo sabía que yo quería venir aquí a dar clases, yo decía, bueno, o sea, qué bueno poder ver todo este esfuerzo y tener una idea de cómo yo quiero dar mis clases cuando yo regrese a Dominicana. Salvando la diferencia, no hay los mismos recursos que en Harvard,
Pero una idea de ese empeño que él le ponía, y luego mientras dábamos la clase, él intentaba aprender de todos sus estudiantes. Él tenía un sistema donde él veía cuántas veces las personas participaban, cuántas veces levantaban la mano cuando él no lo mandara, a quién él no estaba mandando, para darse cuenta, mira, tengo un problema de que no veo para este lado cuando estoy mandando, entonces para asegurarme ahora de mirar por este lado. Son tipo completamente entregado a que todo el mundo pudiera tener la mejor experiencia de aprendizaje. Y nos empujaba a nosotros a ser mejores. Eso me encantaba, además de todo lo que aprendí con él. Entonces Dan Levy siempre se lo agradeceré. Cada vez que visito Boston es una de las 2 primeras personas a quienes le escribo. Ahora él es coprofesor con Juan Ariel. Y además, bueno, otras grandes mentes, Ricardo Hausmann, grandioso macroeconomista, de las mejores ideas, y con quien tuve la oportunidad de trabajar en Albania. Lan Pritchett, probablemente el profesor que más tiempo me ha dedicado a refutarme mis ideas. Ajá. Sí. Él le encantaba. Él a veces creía lo mismo que tú, pero su trabajo era... ¿Superó a Polinar? No, sin duda. En tiempo... en términos de tiempo. Sí, es que Lan me decía... O sea, Lan te decía a veces... Ponme office hours, que office hours es que ellos tienen como una X cantidad de tiempo que ellos le dedican a hablar con los estudiantes. Ponme office hours para que hablemos de eso y ponme dos espacios, porque yo quiero hablar de eso mucho contigo. Y tú te das cuenta, peleando con él, que él te decía, o sea, él tal vez tenía la misma idea que tú, él creía lo mismo que tú, pero él lo que quería era empujarte a ti, a tú darte cuenta dónde habían hoyos en tu forma de pensar. Y era, a veces, lo peor era cuando de hecho no tenía la misma idea que tú, entonces era un desastre. Pero él te empujaba mucho a darte cuenta, tú tienes eso porque tú estás viendo solo este lado, pero fíjate que si tú miras este lado, tal vez no lo veas así. Hacer una construcción conceptual claro. concreta. O sea, y te empieza a decir, pero y tal cosa, y tú te quedas, ay, espérate, yo no había pensado eso. Entonces tú te sientas, lo piensas y tú dices, ok, la siguiente vez usted y yo volvemos a hablar, pero yo voy a tener una idea de qué le voy a responder a eso. Entonces, tú ibas listo y él te decía otra sin pregunta. Cambiar tu concepto, es simplemente veces, mejorarlo. Claro, a veces podía ser que lo cambiara, pero a veces no. Pero tú cada vez ibas más listo y luego él venía con otras cosas que tú decías. No te lo imponía tampoco, no, o sea, simplemente te llevaba a tu... Nunca, y hubo varias veces que yo le preguntaba, ya después de que teníamos una hora discutiendo, yo le decía, profesor, ¿pero qué usted piensa realmente de ti? A veces me decía lo mismo que tú. Y yo como, ajá, gracias. Pero a veces no, a veces era una idea completamente distinta y era simplemente se sentía en esa comodidad de tener ese espacio. La verdad que eso era muy bueno. Sí, tuve grandes profesores, Alberto Abadí en econometría, genial. Joshua Angrist, eventualmente premio Nobel en econometría, genial. Aunque un poco rudo al principio, pero un genio. Larry Katz. ¿Y quién fue duro? ¿Quién fue ese como que era agrio, como medio aburrido? Sin duda Josh Angrist. Josh Angrist no quería que nosotros, porque era una electiva en MIT, y él no quería que nosotros tomáramos la clase y nos puso las 1001 para tomar la clase y al final la tomamos y él hacía lo que se llama cold calling, que él te llama sin que tú levantes la mano, y él hacía específicamente a mi grupo, le hacía mucho cold calling para ver si nosotros estábamos prestando atención, porque su perspectiva era que nosotros no sabíamos. Y nosotros entonces durábamos horas antes de la clase, nos juntábamos, éramos 5 que tomábamos esa clase en mi mismo grupo, y nos juntábamos 1 o 2 horas antes de la clase a hacernos preguntas entre nosotros, para estar listos para la pregunta que podían venir de ese día. Entonces tomamos esa clase muy en serio y al final creo que él tuvo un buen concepto de nosotros, pero... Siempre en economía hay algún profesor así, o sea, como muy puntual en términos de rudeza, en sentido de que te pone como tú no das para esto, si no te esfuerzas, tú... Esa era su perspectiva. En economía como que sucede eso. Y ese era, en la maestría te pasó eso. Ese era él, sí. Y una clase que nosotros elegimos tomar. O sea, no era una clase que era obligatoria, pero nosotros sentíamos que ya era... él era electivo. Era electivo. Para nosotros era electivo. Pero era un reto que nosotros queríamos superar. Porque tenía ya algún conocimiento del profesor, o sea... la razón por la que la tomamos es porque uno de sus libros de econometría era uno de los libros favoritos de todos nosotros. Entonces, lo habíamos leído tanto que decíamos, wow, queremos tomar esta clase con él porque debe ser otra cosa, y realmente lo era. Y te decían, no lo hagas. Pero, nosotros fuimos y él nos dijo, yo no tomo estudiante de maestría. Él fue la primera, nosotros 5. Y nosotros como, ok, pero hay alguna razón, y fue peleando y peleando con él semanas. Volamos todos los pasos que él nos puso,
Y al final tuvo que decir, O sea, porque esa materia era de carrera. de PhD. Ok, Sí. ya. Era de doctorado. No puso, pero era aceptable como lectiva. Sí. No puso todas las vallas que pudo. ¿Y cuántos Todas eran las ustedes? las 5. superamos, 5. Todas las superamos. Ahí estaba la compañera No, dominicana. él tomó otra ok. clase. Este era un grupo de amigos que éramos obsesionados con esa econometría. De diferentes nacionalidades. Éramos un peruano, un argentino. Latino todo. No, no éramos 6 de hecho. Un peruano, un argentino, un chileno, un gringo y un australiano. Y un dominicano. Ok. O ¿Cuál, sea, cuál fue el más difícil de ustedes 6? No, éramos los 6. Los 6 nos juntábamos todo el tiempo que podíamos. O sea, esa clase era como ese grupo. ¿Sigue en contacto con ellos? Con todos. He ido a la boda de 3 de ellos. Ajá. Sí. Soy padrino de la hija de uno de ellos. Ah, qué bien. Sí, sí. Okay. Todo eso se desarrolló en el Qué muy bien. ¿Y cuál fue el que casi se sale, el que casi abandona? Porque siempre hay alguien que dice... Yo creo que el gringo sería en ese caso. Ajá. El que tuvo tal vez un poquito más reacio, pero nosotros Pero ustedes lo agarraron. Decíamos, no, vamos. Sí, sí. Y al que mejor le fue, que de hecho se ganó un premio de la clase. No me diga eso. Superó a todos los PhD. Fue el segundo mejor de la clase No completa. me diga. Fue el peruano, que además es uno de mis mejores amigos y del que soy padrino de su hija. Ay, qué bien. Un genio en econometría. Sí. Él ganó un premio, el segundo mejor de la clase, solo detrás de uno de los PhD. Y en la clase eran como 45 PhD. Está en Perú él. Sí. ¿Trabaja ya? Trabaja para la misma empresa que yo trabajo. Ah, mira qué bien. Somos, okay. además de amigos y compadres, compañeros de trabajo. Ok, ¿y qué terminaste tu maestría? ¿Qué hiciste al final? ¿Que tuviste que hacer algún trabajo de investigación, una tesis o...? Entonces, allá es un poco distinto. O los 6 hicieron algo juntos. No, se puede hacer de una o de 2 personas. Se llama el análisis de segundo año, el paper de análisis de segundo año. ¿Lo hiciste con el peruano? Yo lo hice con la otra dominicana. Porque los dos teníamos mucho interés en hacer algo de RD. Qué bien. Y era sobre la política industrial dominicana. Ya. Y similar, bueno, tiene que ser muy aplicado por el tipo de maestría que es básicamente como el tipo de trabajo que tú le presentarías a un Banco Mundial, le presentaría a un ministro o algo por ese estilo. Y hablaba sobre, bueno, qué ha fallado en la política industrial dominicana, qué se puede mejorar y, o sea, cómo, primero, desarrollar un modelo de análisis para poder medir qué es bueno y qué es malo, luego desarrollar eso, entonces aplicarlo a las distintas áreas de la política industrial y entonces decir, mira, en esto fallado, en esto no hemos fallado y cuáles son las mejores prácticas para corregir eso. Y bueno, ¿Y la has leído en los últimos años de nuevo? La última vez que lo leí era cuando estaba en el gobierno, o sea que desde 2020 creo que no le he vuelto a poner la mano. ¿Y cuando la leíste, viste algunos cambios que tenía que hacer a esa tesis en adaptación? Hay mucho de lo que yo le cambiaría que tiene que ver no con la economía, sino con la economía política. Ya. O sea, luego mi experiencia en el gobierno, que ya fuera el Banco Central, sí. Tuve mucho que trabajar con sector privado, tuve mucho que trabajar con las distintas áreas de las cuales yo daba recomendaciones y me di cuenta que teóricamente, o sea, nuestro análisis era profundo, era bueno, tocaba las aristas que tenía que tocar, pero luego hay mucho de cómo se hace la economía política para que tú puedas hacer el mejor cambio posible, que no es necesariamente el mejor cambio posible, sino el mejor cambio dentro de lo posible. Yeah. O sea, creo que lo que tal vez le faltaba era un poco de esa estrategia de conocer ese espacio entre gobierno y sector privado para lograr lo que había que lograr. Terminaste tu maestría, 2 años, volviste al Banco Central porque era un compromiso que tú tenías. Sí. Entonces, ¿qué tiempo duraste en el Banco Central? ¿Volviste a la misma posición, al mismo departamento? Sí, regreso a la misma posición, mismo departamento, a lo que me tocaba en ese momento trabajar. ¿Ya no estaba Bernardo? Frank. Ya no estaba Fran Fuentes. Sí, Fran estaba en el FMI. Para que me quedé con Bernardo, que fue tu primer jefe. Fuentes, entonces, sí. Me ha pasado. Sí. No, Fran en ese momento ya está en el FMI, pero yo regreso a la misma posición, estamos en el trabajo. Ahí me escribe, lo más relevante que pasa tal vez en esos 6 meses, primero es que me escribe Martín Franco, que era el director de la carrera de Economía, pero en Pucamaima.
y me dice, como yo quiero que tú des clase, Juan Ariel está dando desarrollo económico, pero yo quiero que ustedes den la misma clase para que sea obligatorio tomar desarrollo económico con ustedes. O sea, no... Porque él lo que decía era, bueno... O era con Ariel o era contigo. Claro, porque él decía, lo que pasa es que muchos estudiantes que tal vez les interesa eso, la toman con Juan Ariel, que es, vamos a decir, muy difícil, o sea, era como famosamente difícil, y los otros la toman y con otro profesor, que a algunos tal vez le termina interesando y les va bien, pero otros la toman para sacar la C. Entonces él decía, no, o sea, yo quiero que sea los dos. Yo voy para donde Juan Ariel, que era, bueno, o sea, mi amigo y mentor con el que yo había discutido todo ese tema, y le dije, y le propongo, lo que debemos hacer es, hagamos el mismo pensum, demos la misma clase y tomemos una clase que se daba 2 veces a la semana, tomemos una clase que la damos separado, tú y yo, y una la damos juntos. Conseguimos que nos den un salón más grande y uno de los dos prepara la clase y el otro sirve como comentarista. Entonces, para que tanto los estudiantes, uno lo ponía mucho a los estudiantes a debatir con uno, pero también para que los estudiantes pudieran ver un poco esa diferencia de análisis. A veces yo sabía, bueno, Juan Ariel iba a trabajar la clase sobre educación, yo sabía cuáles eran los puntos que él iba a llevar, yo llevaba, ok, cuál es una perspectiva distinta. A veces no la mía, porque uno tiene que aprender a veces a... creo que decía Platón o Sócrates, decía que la señal de una mente educada es una que puede mantener una idea en la cual no cree en su cabeza y mantenerla, y, o sea, y como cuestionarla sin creer en ella. Entonces yo llevaba muchas veces, ok, ¿cuál es el contraargumento de esas cosas que él dice? Lo crea yo o no, pero que me parezca un contraargumento sólido, y lo llevaba a la clase y empezamos a tener esos debates. Y creo que fue muy provechoso. Ahí teníamos usualmente un grupo de entre 60 y 80 estudiantes. Eso lo hicimos por 2016, 2017, 2018 y 2019, 4 años. Qué bien. Y creo que bueno... ¿Y él lo logró siendo funcionario? ¿Tenía su tiempo para hacerlo él? A medida que Juan Ariel fue escalando, yo tenía que tomar un poquito ya cuando fue ministro casi se le hizo imposible a él. Seguía dándola. Yo lo que a veces tenía que tomar más tiempo la clase yo completa, pero intentó, o sea, debo decir que siempre lo intentó. Creo que el peor año fue el año que a él y a mí nos tocó trabajar las relaciones con China. Sí. Y entonces ahí sí nos tocó mucho viajar, entonces era como, bueno, vamos a ver cuándo damos esa clase. Pero, ¿Qué diferencia hiciste o viste o tuviste que hacer, perdón, el estudiante y el profesor? Ahora viendo a los profesores, pero ahora viendo al estudiante, ¿qué hiciste para decir, bueno, ahora tengo yo que ponerme en el lugar de ellos porque yo también lo fui? Sí. ¿Qué estudiante tuviste que hacer lo mismo que hizo Apolinario Lolo, lo mismo que hizo Atis, me diste, ¿no? Atis acá, Atis y el mismo Jaime Aristides. Claro. No, y el mismo, creo que de todos mis profesores aprendí, pero vamos a decir, yo tenía una ventaja que al mismo tiempo era una desventaja desde otra perspectiva. Yo llego aquí a dar clases con 2016, yo llego con 24 años, recién cumplo los 25 a dar clases. O sea, yo era un niño. En un sentido muy literal, sí. Había personas tomando mi clase a lo que yo le sacaba un año. Sí. O sea, entonces, evidentemente, había un poco de esa autoridad que yo sabía que tenía que imponerla, pero al mismo tiempo yo manejaba mucho de los códigos de la juventud. O sea, hablaba las mismas cosas, sabía las cosas que ellos veían en televisión, sabía las cosas la música que ellos oían. Entonces, yo intentaba también que muchas de... empatía. Claro, no, y muchos de los exámenes, nosotros damos un examen todas las clases, al inicio de la clase, de las lecturas asignadas ese día. Entonces, yo intentaba que muchos de los exámenes, aunque tenían preguntas generales, normales de economía, pero también tuviera preguntas de cosas que yo sabía que conectaban con su día a día. Y eso se lo encontraban relativamente chistoso la mayoría, de como, no sé, imagínense que usted tiene que asesorar al cantante Mozart La Para sobre qué tiene que hacer sobre su dinero el próximo año. Y para ello era como... Okay. Te hacía un poco de eso. Pero luego también era mucho el trabajo que nosotros hacíamos detrás de cámara. O sea, nosotros de hecho le mandábamos, con 3 semanas de antelación, le mandábamos el sílabo a todos los estudiantes para que ellos supieran que ellos tenían, o el programa de clase, para que ellos supieran qué tenían que estudiar para la primera clase. Porque la primera clase había un examen. Para que supieran los libros que le íbamos a pedir que leyeran, porque iba a haber examen de cada uno de esos libros.
para que supieran cuándo iban a llegar las distintas tareas que tenían que hacer, cuáles eran los ensayos que se le iban a pedir, con cuáles fechas. O sea, era un sílabo de como 40 páginas. Y a Juan Ariel le gustaba, y lo hicimos así todos los años, mandárselo un viernes a las 11 de la noche, de como 3 semanas antes de que diéramos la clase. Él decía que era llamativo para un estudiante recibir un correo de su profesor a las 11 de la noche diciendo: mire aquí 40 páginas que usted tiene que estudiar, porque es muy probable que muchos de ellos estén con sus mismos amigos bebiendo, lo que sea, y sea como que esa era su tradición, que yo siempre teníamos que asegurarnos que estuviera preparado para ese momento. Y creo que fue una grandiosa experiencia esos 4 años. O sea, tú estás dando clases desde los 24 años. Sí. Ya no lo estoy dando. Ya dejaste de dar clases. Después de COVID... ¿Qué tiempo duraste dando clases? 6 años, ¿verdad? Duré esos 4 años con Juan Ariel. La di un año, que fue justamente el de COVID, que para mí fue aterrador. Ya se fue virtual. Sí. Fue aterrador. Por la forma en que dábamos la clase, yo necesito que la clase sea muy interactiva. Yo necesito verle la cara a los estudiantes. Me gusta caminar entre ellos, preguntarle al que se está durmiendo, tocarle y decirle qué te piensas sobre tal cosa. Sin decirle te estás durmiendo. Exacto, ¿no? Porque no es para humillarlo, es para que él sepa que yo lo estoy viendo. Sí. No, y me gusta esa interacción, me gusta que ellos se paren, me gusta que ellos puedan debatir, me gusta verlo debatir entre ellos. Entonces, COVID no te permitía, o sea, la virtualidad, por la forma en que el estudiante aquí toma esas cosas, lo que lo tomaba era como una excusa para, tengo que pagar mi cámara o lo que sea. Creo que hubo algunos, aún del año de COVID, que fue una buena clase para ellos, pero me sentí muy... Demotivador. Muy desmotivado. Entonces, bueno, pues dejo de darla ahí. Después hubo un momento que Martín me pidió que diera una clase, que lo ayudara con una que necesitaba. La di y después de eso no he vuelto a dar. Pero duré 5 años. Los 2 años o el tiempo que duraste en el Banco Central después que regresaste, no me dijiste quién fue tu jefe, en qué departamento estaba, si era en el mismo, y quién era entonces el que dirige el departamento. Entonces regreso a Internacional, el director en ese momento, Rafael Capellán. Ok. Bueno, empezamos a trabajar lo que tocaba, o sea, las cosas que yo sabía que tenía en mi área, me empiezan a pedir ayuda para algunas de las cosas, de nuevo, cosas que había que mandarle, que sea el FMI, o cosas también de interés del gobernador, etc. Y en ese proceso entonces me piden de presidencia. Juan Ariel estaba en presidencia. Sí, como viceministro de la presidencia. Él estaba como viceministro ya en ese momento de Gustavo Montalvo. Exacto. Y el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, sí, le pide a Juan Ariel a alguien que tenga un perfil similar al de él, como economista, etcétera, que pueda tanto ayudarlo en los temas puramente económicos de, bueno, o sea, qué está pasando con el crecimiento, qué está pasando con esto, como en temas de políticas públicas. Entonces, Peralta me solicita como asesor y me voy entonces, a los 6 meses, me voy prestado del Banco Central a presidencia. Entonces, ¿Prestado significa que tú sigues cobrando en el Banco Central? Sí, sigo nombrado y oficialmente todo en el banco. Yo estoy en presidencia trabajando sentado, pero tengo que oficialmente cumplir todas las reglas del banco bajo el banco. Exacto, o sea, sigo como empleado y se me cumplen esos años para trabajo de lo que le debía, que había estado trabajando fuera. Correcto. O sea, que me toca en presidencia. Y trabajo en presidencia desde 2017 hasta 2020. O sea, entonces ahí era que trabajaba un poco con en el ministerio, el ministerio administrativo. Administrativo de la presidencia, exacto. Ahí ya tenía toda la parte económica que ver contigo. Entonces, sí, o sea, primero todo lo que era... ¿Hacía algo con Juan Ariel también? ¿Estaban en Palacio los dos? Sí, ahí era... Bueno, mi chiste era un poco de que, primero, obviamente, todo lo que concernía a tanto el ministro como cualquiera de los viceministros en temas de economía, o sea, prepararle cualquier análisis de las cosas que estaban pasando. Si, bueno, gana Trump, entonces cualquier cosa, por ejemplo, de Trump está pensando en tomar esta medida, vamos a prepararle un análisis para eso, que estuvieran preparados, por ejemplo, si le tocaba ir a una entrevista, si le tocaba hablar con el presidente, etcétera. Entonces, está ese lado. De dominar las partes económicas. Claro, ¿no? Y que siempre estuvieran correctamente informados, o sea, como con claridad de esto, aquello. Ese lado. Y luego era también
Yo era el encargado de asuntos sin dueño. ¿Qué es eso? Me refiero, cuando no había con una claridad exacta cuál era el experto para algo, me solicitaban, mira, por ejemplo, hay que negociar con el BID un préstamo que nos interesa para temas de desarrollo agroforestal. Hay que argumentarlo. Necesitamos un economista que sepa esto, etcétera, que se vaya y se siente con ellos, etcétera, y eso. Y yo era ok. Entonces ese día yo le decía, ok, pásenme todos los documentos de eso. Y yo me pasaba leyendo, buscaba todo lo que había hecho, que el BID había, otro caso donde el BID había hecho eso, y nos sentábamos luego. Y mi trabajo durante esos 6 meses era que yo y un agricultor podíamos hablar uno en uno de todos los temas. Por casualidad en algún momento dijiste, no, pues yo no estoy de acuerdo con ese préstamo. No, gracias a Dios, todas las cosas en general. Tenía que ponerlo sí o sí. Me tocaron correctas. Sí, o sea, por ejemplo, ese era un proyecto que a mí me parecía bueno y que yo entendía que de hecho era mejor que fuera con el BID, por ejemplo. Porque el BID no quería dar un acompañamiento técnico que a mí me parecía que era bueno. Entonces, por ejemplo, tuvimos muchas discusiones. Evidentemente, cuando digo esto, habían viceministros que se encargaban evidentemente de todos los temas que eran políticos y etcétera. Pero yo tenía mucho de ese esfuerzo de sentarse, discutir con el BID, decir, ok, miren, estos son los requisitos que tenemos que hacer, necesitamos que los equipos estén cumpliendo esto, darle ese seguimiento. Me tocaba a mí. Entonces, por ejemplo, me tocó en ese momento ese préstamo que de hecho nos dieron un préstamo que era segundo en su tipo. O sea, era la segunda vez que ellos iban a dar ese tipo de préstamo, que era un préstamo por resultados. Entonces, nosotros teníamos que, o sea, se tuvo que negociar cuáles eran los resultados que nosotros le íbamos a llevar de que se estuvieran sembrando esas tareas, que tenía que haber a un auditor que estuviera viendo que estuvieran sembradas, que las matas estuvieran creciendo, etcétera, que se estuviera poniendo el abono correcto, todas las cosas. Y entonces el BID nos daba el préstamo contra eso. Y evidentemente eso... Pero ya tú no te encargabas de esa parte. No, pero sí o sea, yo no me encargaba de sembrar las matas. No, pero, ni de darle seguimiento a toda esa... Ya había alguien que eventualmente le daba seguimiento, Correcto. Pero por ejemplo, toda esa negociación de cómo se va a hacer eso, luego sentarse con las personas de presupuesto para discutir cómo eso se va a poner dentro del presupuesto, porque es distinto de la manera tradicional. Lo normal es que el dinero entra, ese dinero que entra entonces lo utilizamos para algo. Aquí tú tenías que encontrar dinero del presupuesto, dárselo a algo, y cuando entrara el dinero del resultado, entonces ese dinero ponérselo a la siguiente parte para garantizar los siguientes resultados. Entonces eso fue también parte del reto. Evidentemente tenemos muy buenas personas en todo el gobierno que también eran de gran ayuda, pero era como, bueno, teníamos que encargarnos de este nuevo reto. Tocó tocó en su momento, por ejemplo, la mesa de exportaciones al Caribe, que tanto el sector privado como el gobierno querían ver por qué República Dominicana exportaba tan poco al Caribe, al resto del Caribe, que es las islitas, etcétera. Y todavía sigue al Caribe y a Centroamérica. Sí, exporta poco, pero por ejemplo, bueno, ahí identificamos varias cosas. Fue una mesa interinstitucional, tanto público como privado. Se tomaron varias medidas que en su momento incrementaron año a año, como por 3 años seguidos, como un 20% la exportación al Caribe, que creo que fue crecimiento. Bueno. Sí, no, y veníamos de crecimiento cero. Estamos hablando de exportaciones agroindustriales. Generales. Tanto agroindustriales, franca. Podían haber zonas francas, podía haber industriales general. Sí. Duramos, por ejemplo, un buen tiempo en eso. Me tocó trabajar con mucha gente buena también, tanto del lado público, me tocó conocer de muchas instituciones, como del lado privado. Todo esto liderado evidentemente por el ministro, pero que a uno le tocaba. Aparte de la maestría y de INTEC, ¿te sirvió mucho los 3 años y medio con Bernardo Fuentes, todo eso que tú comenzaste a desarrollar? Sí. Porque él te enseñó a plantear proyectos. Sí, no, y de nuevo es lo mismo, o sea, hablar con el sector privado, saber un poco de cuáles son sus necesidades, qué ellos están pensando, y lo mismo, y a veces hasta armar la narrativa, o sea, qué es lo que se supone que yo quiero vender acá. Entonces, bueno, si lo que queremos es lograr esto, cómo esto se va a ver, cuál es la meta que nosotros estamos queriendo lograr, cómo se vería esa meta numéricamente, miren, o sea, como que esto es a lo que queremos trabajar, etcétera. Creo que todo, o sea, debo decir que gracias a Dios todos esos pedazos de mi vida se conectan poco a poco, y como cosas que tal vez tú nunca te imaginaste que hace 8 años trabajaste, hoy en día son extremadamente valiosas.
4 años, 5 años dando clases, uno de ellos virtual. No te gustó, creo que te desmotivó mucho seguir continuar dando clases entonces. Y terminaste de ser funcionario de gobierno o público, mejor dicho, Sí. en el año 2020. 2020. De ahí ya no has sido más funcionario. No, de ahí sector privado. ¿Qué hiciste a partir de ahí? Bueno, No volviste a estudiar fuera del país tampoco. No, nada al respecto. Ya te quedaste con tu maestría y Sí. el desarrollo de tu profesión en términos ya de Claro, trabajo. no, y uno tiene que mantener actualizándose. Obligado, O sea, obligado. es Sí, una sí, necesidad sí. y gracias a Dios ahora al que quiere hay mecanismos para hacerlo. Sí. O sea, y constantemente he aprendido nuevos lenguajes de programación para nuevas cosas que he querido hacer. Sí. He aprendido nuevos modelos de datos que se han estado trabajando. He aprendido, constantemente leo, y eso me gusta mucho en la clase, pero constantemente leo la nueva literatura económica que salen de distintos temas. Soy miembro de la Asociación Económica de Economistas de Estados Unidos para mantenerme al tanto de eso. Sí. O sea, me encanta mantenerme al tanto, pero he decidido, como decir, una credencial formal, he decidido ya no continuar por ahora. Nadie sabe qué depara el futuro. ¿Qué ha hecho Emilio en los últimos años después que ya no es funcionario público? Entonces, ahora mismo mi trabajo principal es para una consultora internacional que se llama Delivery Associates. ¿Qué tiempo tiene? Bueno, informalmente 5 años, formalmente 4 años. Okay. El primer año ellos tenían algunos proyectos nuevos que ellos estaban intentando entrar con temas de medición y evaluación, vamos a decir, datos, que ellos estaban incursionando como nuevos en esa área en Estados Unidos, y ellos entonces me contrataron como part-time. O sea, como te queremos para este proyecto que va a ocupar un 50% de tu tiempo. Entonces te vamos a colocar ahí y tú vas a trabajar ahí. Nos vamos a decir, no era un empleado completamente, pero trabajaba para ellos. Y bueno, eso salió bien. Y ahora entonces trabajo ya básicamente full time con ellos. Es el mismo tipo de proyectos, pero... ¿Dónde está la empresa? ¿Cuál es la base? La base como tal no existe. Originalmente fue fundada en Gran Bretaña, en el Reino Unido, porque quien la fundó era el asesor de Tony Blair, Sir Don Michael Barber. Okay. Ha crecido mucho en Estados Unidos, pero, y es la razón por la que creo que logró crecer mucho, inició primordialmente remota. O sea, cuando le ha tocado trabajar con gobiernos muy de cerca, pues usualmente sí pone personas ahí que trabajan ahí directamente en el gobierno como si fueran trabajadores de tiempo completo. Pero desde el principio tenían muchas personas remotas que trabajan en los distintos temas y que luego tal vez viajaban cuando había ciertas cosas en específico. Eso le da mucha ventaja porque cuando viene COVID, la empresa tiene una ventaja sobre todas las otras, claro. No, y no para, y no solo que no para, sino que... ¿Y qué tiempo tiene esa empresa? Bueno, empezó en 2015. Ok. Entonces, tenía la ventaja de que ya tenía todo ese conocimiento de cómo trabajar virtual, tenía ya reglas de cómo hacer muchas de esas cosas remotas, mucho de ese conocimiento. Entonces, ha crecido muchísimo. Cuando yo entré, yo fui como el empleado número 40 y ahora andamos casi por 300. ¿Cómo? En los últimos 5 años. O sea, ha sido una empresa que ha crecido mucho y creo que, bueno, una parte primero porque tiene gente muy buena, incluido yo. Sí. No, pero tiene una base en algún sitio, ¿no? No, todavía no. O sea, digamos, por ejemplo, tal vez la ciudad que más empleados tiene es Washington, D.C. ¿Y cada quien en su sitio? Entonces, por ejemplo, en las ciudades donde tienen más de una cantidad de empleados, sí se les da el espacio de ir a trabajar en un sitio, que son los WeWork, y todos tienen entonces acceso a esos WeWork. Yeah. Pero no tiene una base. O sea, no hay un sitio donde todos se tengan que congregar. Pero tú sí te dicen, tienes que presentarte en tal sitio y hacer un trabajo fuera del país. Entonces, por ejemplo, pudiese ser que si me toca trabajar con un gobierno donde yo tenga que presentarle, por ejemplo, algo de lo que hemos hecho y ellos quieren tener un workshop, entonces ese día vamos para allá. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, ahí se juntan diferentes sitios, si es necesario, o sea, de acuerdo a la especialidad que cada quien ha trabajado. Exacto. Y de los temas que estemos trabajando, cuáles sean los proyectos, pero por ejemplo, yo tengo un proyecto ahora mismo donde
Tenemos personas que están en Washington, en Connecticut, en Nueva York, yo en Dominicana, en Filadelfia. ¿Y se publican esos trabajos? No, esos son directamente con ellos. Sí hay cosas que han publicado la empresa de cosas que ha trabajado, vamos a decir, más generales. Sobre, por ejemplo, qué piensas sobre este tema. O sea, si yo quiero buscar, Sí. yo puedo buscar ahí, hay... Sí, hay papers, por ejemplo, de educación, Exacto, de cosas que se han trabajado sobre exacto. educación, etcétera. Que Ok, que interesante, trabajado. interesante. Pero evidentemente, como son, vamos a decir, una empresa que se dedica a políticas públicas, trabaja tanto con gobierno como con fundaciones que trabajan en lo público, pero no son necesariamente no son gobierno. Pero sí, entonces... Pero hay suscriptores, entonces. Yo me puedo inscribir, no para trabajar, sino para para ver, leer. Para ver, sí, sin duda. Ok. O sea, en la página web, cada mes usualmente se saca un nuevo paper Ok. sobre ciertas cosas de las que están trabajando. Perfecto. Queremos incrementar eso, que sea más que creo que una vez al mes, pero por ahora creo que está como una vez al mes. Ok. Bueno, este es un tema del ¿Quién cual lo queremos elige? ver. El grupo de directores. Eso va Ok, encima ok. de mi Está paga. trabajado, está plasmado quiénes son los, Sí, los sí, sí. directores. Todo se puede ver quiénes son. Y todo lo que componen en la empresa. Yo creo que ya no. Porque no. ya somos tanto que se decidió solamente dejar los directores. Los directores de Al la- inicio éramos pocos, entonces estábamos Sí. todos en la página, pero ya no. Sí. ¿Y qué tú sientes de trabajar ahí? O sea, que como profesional, ¿qué tú sientes que ha logrado, qué tú sientes que realiza en términos que tú puedes decir, me siento orgulloso de lo que estamos haciendo en la empresa? Sí, No Emilio, sino tú. No, Y no la empresa. claro, no, creo que una empresa que en ese sentido se alinea mucho a mis valores, una empresa que le interesa mucho aportar a la mejora en el servicio público o en las políticas públicas. La empresa se enfoca mucho, y de ahí viene el concepto de delivery, a los políticos y a veces a los burócratas y a los técnicos les gusta mucho diseñar políticas públicas y luego la entregan y dejan que se implemente y se olvidan de eso. Y la empresa lo que dice es, en vez de pasar 90% del tiempo diseñando y 10% del tiempo en implementación, vamos a revertir eso. Vamos a pasar mucho tiempo analizando la implementación para ver por qué falla. Porque muchas veces la teoría dice una cosa de lo que yo diseñé, pero la realidad es otra. Pero esa realidad no es otra porque la teoría necesariamente estaba mal, sino porque hay cosas en el camino que se pierden. Entonces, ¿cómo podemos analizar esas cosas que están en el camino que se pierden para cambiarlas? Entonces, trabaja mucho desde distintos aspectos, trabaja mucho ese lado de la implementación, de mejorar las vidas de las personas, y yo creo que esa es la base final. Mi trabajo, por la forma en que se ha dado, se basa mucho en ayudar a medir, en ayudar a innovar, en pensar cómo, en espacios donde usualmente no sabríamos cómo medir cosas, cómo podemos pensar en medir, o en espacios donde típicamente lo medimos de una manera, lo estamos midiendo bien, tal vez no. Entonces, ayudar a eso para luego, evidentemente, no es solamente quedarse en, bueno, esta es nuestra recomendación y tómenla, sino ayudar a que luego se implemente esa recomendación y ver si la teoría que teníamos de cambio era correcta, y si no, bueno, ¿dónde ahora hay que cambiar? Ah, mira, ahora nos dimos cuenta que el tapón no era aquí, el tapón era aquí. Entonces, bueno, lo que tenemos que cambiar acá. Entonces, creo que eso es muy bueno porque primero va mucho con algo que yo creo que es el hecho de la mejora continua. O sea, ninguna cosa está en su versión perfecta final. Tenemos que estarlo analizando, tenemos que ver cómo podemos irlo mejorando. Pero también va mucho con mi perspectiva de que las políticas públicas solamente son buenas si las personas sienten que están transformando su vida. Entonces, no es porque nosotros digamos, el PIB está creciendo mucho, significa que las personas en la calle sienten que su vida se está transformando por eso. Hay una lógica detrás de por qué creemos que el PIB debe mejorar la vida de la gente, pero por qué a veces las personas no lo sienten. Entonces, ¿qué eso significa y cómo nosotros podemos ayudar a que esas vidas efectivamente mejoren? ¿Cómo tú lograste conectar con esa empresa? El que estaba liderando esa nueva área, que dije de datos, para llamarlo así, había sido mi compañero de estudios y luego también mi compañero de la pasantía que hice cuando estaba en Harvard.
Entonces, cuando estaba en Harvard, él no estudiaba mi misma maestría, pero él era muy cercano a la gente de mi maestría. De hecho, eventualmente se casó con una de mis maestrías. Y él y yo y otros tantos fuimos al gobierno de Albania a hacer nuestra pasantía. ¿De qué nacionalidad él? Chileno. Okay. Fuimos al gobierno de Albania a hacer nuestra pasantía, entonces ya nos hicimos él y yo muy amigos. Él estaba trabajando primordialmente temas de energía, a mí me tocaban más temas de inversión, pero nos hicimos... ¿Eso en el primer año? Entre el primer y segundo año, okay. En el verano. Okay. Entonces pasamos 3 meses en Albania y ahí nos hicimos muy, muy buenos amigos. O sea, cuando él estaba entrando en esta nueva área, él buscó un par de personas que tenían nuestro perfil y así fue que empezamos a entrar como de mi grupo, o sea, de mi año a la empresa. Y efectivamente, de hecho, de mi grupo... Pero eso antes de la empresa, o sea, la pasantía ahí estoy un tanto... No, eso es Albania, cuando él y yo estábamos en Albania. Sí, pero la pasantía de maestría. Sí, que vamos a llamarle pasantía, pero lo que nos tocaba ahí en Albania era, nos ponían con un ministro y nos decían, este ministro tiene este problema. Este ministro tiene este problema. Ayúdale a escribir recomendaciones de cómo él lo va a cambiar. Ok. Interesante, ¿eh? Sí, fue una experiencia. Qué bien. Además de que en Albania no se hablaba mucho inglés. No, yo no hablo mucho inglés. Ha mejorado ahora, pero en ese momento no. Entonces, ¿Y cómo lo hacía? ¿Tenía que tener un traductor? No, obviamente, había mucha gente que sí, pero por ejemplo, cuando yo llamaba a una institución para pedir una cita, yo tenía que ir a donde uno de los albaneses con los que yo trabajaba y decirle, mira, tú puedes hablar con él porque no habla inglés. Pero como no conocía la empresa, me imagino que no, el interés económico está correcto, es que te van a ofrecer un buen salario, sí. Y tú dices, bueno, pero conociéndote así pronto, por lo que me has dicho en tu vida profesional, algo me cae a lo personal, no quiero caer necesariamente ahí. Pero, y me disculpa porque tal vez peco es un poco indiscreto porque no lo he hablado acá, pero sé que tiene unos valores familiares de fe también. O sea, si me hablaste de la iglesia, no sé si es la católica o es la cristiana, pero tú eres, si se quiere, de la misma institución de Héctor Salcedo, ¿no? Pues elegiste el apodo de él. Entonces, me imagino que buscaste también sus valores, o sea, su misión, visión, valores de esa empresa antes de tú decir, bueno, nada más no es porque me lo van a pagar, déjame ver de qué está la empresa. No, claro, y creo que... No sé si me de entender. Sí, sin duda. No, o sea, creo que eso va desde antes, o sea, yo estudio en su momento políticas públicas cuando me voy fuera. Sí, todo porque me llama la atención, porque economía, porque etcétera, pero también porque siempre he sentido ese valor social de la economía. De que, o sea, bueno, la finanza, a mí me encanta analizar en qué tengo que invertir ahora y aquello. Sí. O sea, sí. Y la economía es una carrera social, claro. O sea, es una ciencia social. Claro, pero creo que hay mucho valor en el hecho de que si nosotros... había una pregunta que se hacía de Robert Lucas, que no trabajaba en ese tema, pero que él decía como que todo lo que nosotros hablamos de macroeconomía, de la política monetaria, de no sé qué, son preguntas que son relevantes, pero la pregunta tan pequeña como ¿cómo podemos hacer que un país en desarrollo que no está creciendo empiece a crecer de manera constante 2 o 3% todos los años, ni siquiera 5, 2 o 3% todos los años? Lo que eso puede transformar la vida de las personas es enorme. Y responder esa pregunta y efectivamente aplicarla tiene mucho más valor que toda esta preguntita que nos hacemos sobre si la política monetaria es correcto subir o bajar la tasa un chin aquí o allá. Y yo no había oído eso hasta que ya era mayor, pero creo que hay algo de eso que siempre me movía, que era cómo nosotros podemos realmente, a través de la economía, en distintas áreas, cómo realmente nosotros podemos ayudar a transformar la vida de las personas. Y creo que un buen economista que decida, por ejemplo, estar en el sector de educación puede aportar mucho, siempre que sepa hasta dónde llega su conocimiento. O sea, si tú no eres educador, tú vas a poder tal vez analizar temas de las políticas de educación, pero luego tú tienes que ver las personas que están sentadas dando las clases. Y ellos tienen una serie de incentivos y una serie de conocimientos que tú tienes que intentar tomar y aprovechar. O
sea, que no quiero separar que todos debemos ser economistas y ya. Sí. Pero el que lo hace en salud, el que lo hace en educación, el que lo hace en transporte, el que lo hace en energía, o sea, hay mucho valor que se puede generar a través de un economista que pueda tener una visión holística, una visión de cómo poder ayudar a alinear esos incentivos y cuáles son esas cosas que nosotros tenemos evidencia de que han ido mejorando, de que otros países han ido haciendo. O sea, como que eso siempre me llamó. Eso siempre era lo que yo quería hacer. Y evidentemente, o sea, cuando voy a trabajar en esta empresa, mi amigo, que es el que me hace, vamos a decir, la oferta, lo primero que él me dice es, mira, esta no es una empresa de consultoría como, y no diré los nombres, otra y otra. Esta es una empresa de consultoría que nosotros es política pública. O sea, una de las cosas que nosotros hacemos es, o sea, todo lo que tú vas a trabajar va a ser concerniente a ayudar a mejorar la vida de la gente en esto. Por ejemplo, y me dice... Al bienestar social. Exacto. Me dice, este proyecto, que es el que te estoy diciendo, trata sobre tal y tal y tal cosa. Que era, bueno, mejorar la vida de ciertas personas que se hacen con ciertas inversiones que se hacen en el centro de Estados Unidos. Para decir, o sea, no en Nueva York, sino más para el centro. Y eso me encantó y yo dije, bueno, o sea, claro, eso es algo que yo quiero hacer. O sea, quiero poder aportar para eso. Y en todos los proyectos que he trabajado de distintas áreas, en todos los proyectos yo he sentido que ha sido... Siempre hay proyectos, siempre está muy ocupado. Sí. Siempre tenemos proyectos y me ha tocado trabajar proyectos en Estados Unidos primordialmente, pero proyectos en Latinoamérica, proyectos en Europa, proyectos en África. Y siempre siento que de una u otra manera, o sea, lo que estoy haciendo apoya a alguien. No soy yo ya yo no soy el hacedor de políticas, no soy yo el que está en el gobierno, pero apoya a alguien que, entiendo, tiene las mejores intenciones de hacer lo correcto. Entonces, eso es, al final del día, eso es lo que me llama. Definitivamente es bueno, además, ganar un buen salario y estar cómodo, pero sí. Mira, en el año 2012, yo tuve la oportunidad, es un poquito larga, pero es una pregunta al final, ¿eh? Sí. Yo tuve la oportunidad de recorrer la frontera desde Montecristi hasta Bauruco. Recorrí toda la frontera, la carretera internacional, como le dicen. Y anduve en todos los puntos o pueblos o poblaciones más fronterizos que otra cosa. Pero también hice en otros que no eran necesariamente fronterizos. Yo me di cuenta que había mucha pobreza, mucha incidencia, presencia de la población haitiana, que hacían su trabajo, no, claro, estaban, si se quiere, indocumentados, ¿no? Claro. Pero mi trabajo no era ver los indocumentados, sino ver la seguridad de la frontera. Es un trabajo que hice para una institución. Pero como economista también me percaté de la parte económica de eso. Y vi que prácticamente no había economía, o sea, no había economía, simplemente había un intercambio comercial entre los pobladores haitianos que cruzan, que comen, mucha pobreza de ambos lados. Pero también vi que había una gran potencialidad en términos de producción agropecuaria, porque el sur, la gente cree que el sur no es fértil, y al contrario, que no tiene, y es todo lo contrario, tiene climas buenos, de hecho. Y yo, desde ahí para acá, en el programa Agenda Económica y en otros programas que he participado, decía que el país tenía que desarrollar la parte agroindustrial de exportación. Vengo 12, 13 años diciendo eso desde que hice ese trabajo, porque lo aproveché. Tú que vienes ahora en esta empresa, que tuviste en el Ministerio de la Presidencia, que tuviste también en el Banco Central, ¿qué necesitamos nosotros, así como economista joven, pero con tanta experiencia que tiene? ¿Qué necesitamos nosotros para tener un país con desarrollo agroindustrial de exportación? No te voy a decir lo que he dicho yo para no crearte un sesgo. Wow. Ahí son varias Cógete cosas. el tiempo porque tal vez con esto finalizamos, ¿eh? Perfecto. Wow, hay varias cosas.
siempre hay una cosa como del huevo y la gallina. Que tú dices, bueno, o sea, ¿qué es lo primero que se necesita o qué es lo que debe venir primero? Ahí siempre hay un tema. Yo creo que de las primeras cosas que se necesita es, antes de todavía pensar hacia adentro, es cómo yo lo voy a sacar. Yo lo pienso como de adentro hacia afuera. Por ejemplo, la frontera está 7 horas de Santo Domingo, depende de donde uno esté. Pero por ejemplo, uno tiene el puerto de Manzanillo, al norte, para todas las cosas que están en el norte. Uno pudiera tener un puerto, por ejemplo, en Pedernales, ahí en Barahona. Entonces, primero hay como, tú necesitas crear cierta conectividad si tú quieres exportar para sacar. O otra forma de exportar, que pudiera ser algo muy positivo, es traer muchos turistas a esa zona. Otra forma de exportar, digamos, es que se los compre el turista. Además suele pagar más por eso. Hay una primera parte que es cómo lo sacamos, que no es la primera parte, pero es lo primero en lo que pienso. Cómo lo sacamos y cómo creamos ese movimiento que permita hacerlo fácil. Y tú tienes para mí hay esas dos anclas. Tú tienes un Pedernales que es hermoso, que tú lo puedes desarrollar para turismo, y tú tienes un Manzanillo que tiene un puerto y que tiene una ventaja de que tú lo puedes vender a Estados Unidos y está en 2 días en Estados Unidos. Está eso por ahí. Luego, hay que desarrollar una serie de infraestructura interna. Pero también, y aquí evidentemente mucho de esto tiene que ver con gobierno y mucho también tiene que ver con sector privado, pero también hay una claridad que se necesita del gobierno de ir a apoyar en esas zonas y de entender, por ejemplo, cuáles son esos rubros de exportación. O sea, uno de los ejemplos que siempre le doy a las personas era, aquí nos encanta un aguacate, que es el aguacate verde, para simplificarlo esto. Pero el aguacate que se suele exportar por una serie de razones y el que se suele comprar en Estados Unidos es el Hass. Entonces, por ejemplo, si yo soy un gobierno que digo que quiero apoyar la exportación, pero lo que voy siempre en todos los sitios aguacate verde, no es tanto la exportación lo que estoy haciendo. No quiero entrar ahora en todo lo tecnicismo de por qué el Hass exporta, tiene más tiempo de vida, etcétera. Pero bueno, o sea, tengo que identificar cuáles son esos productos que se pueden sembrar en esa zona y que son productos que nosotros pudiéramos exportar. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, que en el tiempo en el que nosotros hemos crecido tal vez un 30% en nuestra exportación de aguacate, Perú y Chile la han multiplicado por 8. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque Perú y Chile decidieron sembrar Hass porque lo que querían hacer era exportar. Entonces, esas son decisiones que tú tienes que mantener y que tú tienes que decir como gobierno, esta es la que yo voy a impulsar. Y no, que yo quiero sembrar el verde. Bueno, mira, si tú quieres sembrar el verde, tú puedes ir a comprar la semilla no subsidiada allá. Tú quieres sembrar el de exportación, aquí tú vas a tener una semilla subsidiada del Hass. Y esa es la que te vamos a dar. Y luego ahí mismo entonces identificar, cuáles son los caminos vecinales, los caminos reales, cuáles son esas inversiones críticas que yo tengo que hacer en esa zona, cuáles son las áreas de riego que yo tengo que potenciar o en las cuales tengo que invertir. Y luego, ¿cuáles son esos pequeños nodos de la economía local que son necesarios? O sea, el aguacate no se vende solo. Entonces, tú necesitas, por ejemplo, tú tal vez vas a tener personas que van a producirte, no sé, 50 aguacates por día. Pero tal vez eso no da para armar una exportación. Pero si tú tienes 20 personas que te están produciendo 50 aguacates por día y se pueden poner en una asociación, entonces ellos pueden ahí asumir, y obviamente bajo cierta organización correcta, asumir una serie de costos que cada uno por separado le costaría demasiado. Entonces ahora lo podemos asumir en conjunto. Entonces, por ejemplo, es muy importante ese tema de hacer los clústeres, de hacer asociaciones, de que haya claridad de a quién le vamos, o sea, porque es una realidad. Si alguien está liderando el clúster, implica que le tenemos que pagar un salario a una persona allá para que se encargue de todos los temas organizacionales. Cómo nos vamos a repartir los beneficios. Y luego, entonces, si tú puedes tener eso y has identificado cuáles son esas cosas que tú vas a poder vender que se pueden sembrar en la región, luego entonces está el directamente apoyar a las personas para que se metan a eso. Y por ejemplo, si una de las cosas que se necesita, por ejemplo, es más sombra, que hay ciertos productos que tal vez necesitan más sombra para crecer, que era una de las cosas que trabajaba en uno de los proyectos. Bueno, pues ayudar a que las personas planten árboles que den sombra, pero que no se desesperen
por necesidad económica, porque no es por tonto, es por necesidad económica, y corten el árbol para vender la madera. Entonces, evidentemente, hay una de esas pequeñas cosas que hay que ir viendo dentro de esa región que se necesita, pero definitivamente se necesita un apoyo para organizarse, un apoyo con la infraestructura clave y un apoyo de darle los incentivos a la persona para que tomen la decisión correcta, o empujarla a que tome la decisión correcta. O sea, al final del día, creo que nunca es bueno cuando el gobierno dice yo voy a ir a sembrar el aguacate. No, tú tienes que de una u otra manera ayudar a que la persona empiece a darse cuenta por qué esta es la que tiene que sembrar. Y que sea una claridad del gobierno de cuál es la cosa que nosotros queremos incentivar. O sea, si son 3 o 4 productos los que pueden crecer ahí, en un sitio donde no puede crecer pitahaya, yo no voy a sembrar pitahaya. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que sí pueden crecer? Evidentemente, tener un buen equipo técnico que te pueda decir esas cosas, de lo cuales yo no soy. Porque aunque puedo sentarme a hablar con un agricultor de 3 o 4 cosas, nunca puedo decir que yo puedo eliminar ese trabajo. Claro. Entonces eso, o sea, yo creo que se necesita ese equipo multidisciplinario que pueda ver todas esas cosas, y luego alguien que pueda estar identificando dentro de todo eso, dentro de esa gran teoría de cambio, cuáles son las cosas que no están yendo bien y no están yendo mal. Porque entonces aquí viene un mea culpa de los gobiernos, incluido cosas en las cuales yo trabajé. El gobierno a veces piensa que la política pública es una caja negra, donde yo tiro algo aquí y de aquí tiene que salir algo. Pero se me olvida que todo esto aquí en el medio existe y que yo debo darle seguimiento y que tengo que medirlo. Entonces, si yo digo, mi meta es exportar más aguacate de esa región y yo te estoy dando esta serie de cosas aquí, yo tengo que estar atento a, de alguna manera, medirlo, sea con fotos de drones o lo que sea, de que las cosas que yo espero que pasen en 6 meses, en un año y medio, estén efectivamente pasando. Porque si yo veo que yo di la semilla, se empezó a sembrar, efectivamente las matas están creciendo, las matas crecieron, vimos que ellos tumbaron los aguacates salieron, y luego cuando tú ves el número de exportación no dio, entonces sabemos que no fue sembrando la semilla donde tuvo el problema, porque vimos todo el proceso hasta aquí. El problema tuvo en algún momento entre que se tumbó el aguacate y se llevó al puerto. ¿Qué pasó? Entonces ya atendemos ese problema. Pero a veces uno lo tira como, bueno, ya yo di la semilla, creé la carretera y que Dios reparta suerte. Entonces se necesita también esa claridad de vamos ahora a darle seguimiento a ese proyecto, porque en teoría, una vez que ya tú te hayas dado cuenta que las cosas pueden estar funcionando, pues entonces ya sí es algo que tal vez entonces puede empezar a correr solo. Yeah. Pero se necesita tal vez esa idea de cómo le vamos a dar seguimiento. Y ese seguimiento es un seguimiento honesto. O sea, no es un seguimiento para yo ir a decir al presidente... Además de que institucional en el tiempo. Claro. No, y que sea honesto. No es un proyecto de un gobierno X, un gobierno del Estado. Un proyecto del Estado. Y que sea eso, o sea, como que no sea para yo decirle al presidente, presidente, mi trabajo estaba bien, mire, déme la estrellita, ¿no? O sea, yo quiero poder decir, el trabajo estuvo bien desde el punto A hasta el punto B. Y si no estuvo bien del punto A al punto B, yo identifiqué dónde está el problema. Porque tu estrellita entonces es que tú pudiste identificar eso. Yeah. Y si tú pudiste identificar eso, entonces eso es bueno. O sea, lo malo no fue que no se logró. Tal vez fue que no nos dimos cuenta de eso antes, pero ahora que si teníamos la capacidad de darnos cuenta en el día 60 y no en el día 800, oye, nos ahorramos 740 días. ¿Entiendes? Entonces tal vez, mira, que nunca vamos a poder vender aguacate en esa zona por X razón. Bueno, pues ya, vamos a cambiar, no es aguacate, pitahaya. Pero si aguacate se puede y hay una traba, pues entonces ahora vamos a tener esa traba. Es eso, es esa capacidad institucional y de mantener esa cosa en el tiempo, que es otro problema de nuestro querido país, que no nos gusta mantener la cosa en el tiempo. Emilio Hungría Andrickson, graduado de bachiller a los 16 años, ya tiene 34, o sea, estamos hablando de que tiene 18 años desde que te graduaste de bachiller hasta la fecha, con maestría de economía, profesión, has sido funcionario público, ya eres un empleado privado de una empresa, si se quiere, internacional, fuiste monitor y profesor. ¿Qué consejo le da Emilio a los economistas jóvenes, a esos que están estudiando y casi terminando? Ese Emilio que en estos 18 años, por lo que aprecio, también tuvo sacrificio en términos de horario, en términos de irte de parranda como muchacho joven, 20 años, que muchos están en algún bar, no de mala manera, ¿no? Sino claro, compartiendo con amigos. Sin embargo, tú estabas estudiando.
pero ya tú no estás haciendo eso, ya tú tal vez te compartes con tus amigos. Claro. ¿Qué consejo le das? Sí, creo que hay como tres cositas. Lo primero es, o sea, todo lo que tú vas a poder cosechar tiene que haber sido algo que tú sembraste primero. O dicho de la perspectiva tal vez más económica, para tú poder ganarte el dinero después, tienes que haber invertido en algo. Entonces, evidentemente, muchas de esas cosas en las cuales uno tiene que invertir ahora, ese esfuerzo, que es importante, que se necesita. Se puede ser un genio, pero la disciplina siempre mata al genio. Y creo que es importante hacer con conciencia ese esfuerzo de que cuáles son las cosas para las cuales yo estoy trabajando, que tal vez yo, cuando soy joven, no tengo claridad de todo, pero cuáles son esas que me van a abrir puertas para luego yo poder decidir en qué quiero dedicarme. Habiendo dicho eso, creo que casi todo en moderación es bueno. O sea, no quiero que nadie tenga una crisis de salud mental porque no tuvieron tiempo con sus amigos. Creo que las amistades, claro, correctamente elegidas y todo eso, pero las amistades son una parte esencial de la vida. El hacer comunidad, el tener personas que te puedan apoyar. Hay un concepto de si tú quieres ir rápido, ve solo. Si tú quieres ir lejos, ve acompañado. Y creo que es muy valioso el tú poder encontrar personas que tal vez no quieran exactamente lo mismo que tú en la vida, pero que tú te des cuenta que quieren ir en una dirección relativamente parecida con quienes tú puedas construir eso, y que puedan crear esa hermandad. Y uno muy específico: no se vayan a estudiar después de graduarse de una vez. Mi recomendación, de hecho, ya tal vez más específica, es, o sea, trabajar lo mínimo antes de irse, 2 años, tal vez 3, 4, hasta 5. Hay un deseo aquí de uno querer irse de una vez y no, yo tengo que sacar mi maestría. Y tú dices, oye, tú no tienes ni 1 año de experiencia laboral completo. Tú ni sabes qué te gusta. O sea, tú tal vez crees que te gusta finanzas, te vas para un banco y te das cuenta, eso no me gusta. Te vas para un puesto de bolsa y te das cuenta, tampoco eso me gusta. Entonces tal vez no era finanzas, o tal vez era otra cosa. Aunque poca gente está definido, pero esos no son los más. No, claro. No, y puede ser, pero y puede ser que tú la pegues. O sea, gracias a Dios, yo estudié política pública y justamente me gustaba. Y mira que yo tenía ya mucho tiempo habiendo trabajado mientras era estudiante en economía, y luego tuve también 2 años y algo en el Banco Central. Y gracias a Dios que la pegué con política pública. Pero yo lo veo atrás, y mi primera recomendación a ese Emilio de 22 años que se fue a estudiar a Harvard es: tómate un par de años más, porque eso te va a ayudar incluso allá. O sea, qué bueno que la pegaste, pero tal vez tú hubieras elegido otras materias electivas, hubieras elegido otras charlas a las cuales ir, porque eran las cosas las cuales tú te hubieras dado cuenta que eran las que tú ibas a valorar más. Entonces, hay un valor en haber conocido y en haber probado distintas áreas. ¿Tú crees que te gusta energía? Toma un empleo que tal vez no es el que más te va a pagar, pero toma un empleo en un área de energía. ¿Tú crees que te gusta educación? Vete un tiempo a trabajar en algún área de educación, sea en el sector privado o en el sector público, para que tú lo conozcas. Y una vez que tú lo conozcas, entonces tú puedes decir, mira, esto me gusta. Y así entonces tú dices, ahora yo quiero aplicar a una maestría donde yo pueda sacar este o aquel conocimiento que me va a valer. Y es versus esa perspectiva de, no, es que yo me tengo que ir porque tengo que hacer algo. Entonces luego tú regresas al país, tú no sabes qué tú quieres hacer. Y no te van a pagar lo que tú quieres porque tú vienes con la mente de, ahora yo tengo una maestría y me tienen que pagar tanto. Pero tú no tienes experiencia laboral. Tú no hay una razón por la cual yo sepa que tú vas a hacer el trabajo bien. Fuera de que estudiaste mucho. Pero estudiar y trabajar, o sea, nos damos cuenta rápido, no es exactamente lo mismo. Ayuda, pero no es exactamente lo mismo. Y lo peor es eso. O sea, entonces, a veces tú vienes con una expectativa incorrecta, o a veces tú te das cuenta tarde que esa cosa que tú creías que te gustaba no te gusta. Y entonces te toca o volver a empezar ya con una mayor edad y con menos espacio tal vez para poder hacer muchas de las cosas que tú querías. Entonces, tomarse ese tiempo, luego graduarse, conocer el mundo laboral, conocer distintas áreas, explorarla, y cuando te des cuenta que te gusta, entonces ahí decir, ok, ahora, ¿a dónde me quiero ir? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? El mundo no se va a acabar porque usted se vaya a su maestría con 26, 27, 28, 29 años. Muchos de mis mejores amigos se fueron a esa edad, les está yendo muy bien, son muy felices en su vida.
y creo que fue una grandiosa decisión. Bien, Emilio, muchas gracias. Me quedo con la frase que no es tuya, pero es válida, que si quiere ir rápido, ve solo, y si quiere llegar lejos, ve acompañado. Gracias a ustedes.